Pues continuamos con las sesiones de la tarde de la Aquelarre. A continuación nos va a hablar Jorge Arroyo Troncoso de simetrías, grupos y partículas. Gracias. Ok, gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir y gracias a los organizadores de la Aquelarre por el espacio para venirles a hablar de estas cosas que a mí me gustan. Y bueno, yo les voy a hablar de, pues básicamente del rol que juega la teoría de grupos, aunque en realidad debería ser la teoría de representaciones de estos grupos, en la física de partículas en particular. Bueno, pues sí, les voy a hablar de eso. Ok, entonces, bueno, sabemos que una simetría es una transformación que va a dejar pues el sistema que estamos estudiando invariante, ¿no? Por ejemplo, si ya llevaron mecánica analítica o algo así, ustedes saben que bueno, estas simetrías son importantes porque por el teorema de Noether, una simetría tiene asociada una cantidad conservada, por ejemplo, el momento lineal, momento angular, o energía, dependiendo de la transformación en cuestión. Y bueno, pues son muy útiles porque, por ejemplo, pues nos permiten realizar el estudio de algún sistema físico de interés. Podemos, no sé, colocarnos en un sistema de referencia donde pues sea más fácil resolver pues todo, las ecuaciones adopten una forma más amigable, pero las soluciones que vamos a obtener, bueno, las cantidades de interés van a ser invariantes a como nosotros lo estemos observando, ¿no? Ya sea si nos movemos, si giramos la cabeza o lo que sea. Y bueno, sí, ya mencioné, ¿no?, que el teorema de Noether es importante porque en esencia lo que dice es que una simetría continua de nuestro sistema tiene una cantidad, o bueno, una corriente conservada. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de esto, ¿no? Que traslaciones temporales se asocian con conservación de energía, traslaciones espaciales, conservación de momento lineal y rotaciones momento angular. Y bueno, esos solo son los ejemplos más conocidos. Bueno, entonces, si queremos hablar de simetrías, realmente el lenguaje que queremos es el de la teoría de grupos, ¿no? Porque si hablar de grupos, bueno, hablar de simetrías es hablar de grupos. Entonces, solo para que sepan de qué estoy hablando, pues un grupo simplemente es un conjunto que tiene una operación que satisface estas propiedades. Que si tenemos dos elementos del grupo, el producto de este va a estar dentro del grupo, es una operación asociativa, además existe un elemento de identidad, tal que cualquier elemento veces esa identidad pues es igual al mismo elemento y que además existe un inverso. Ok, y bueno, en física de partículas los grupos de interés son los llamados grupos de Lie, que son grupos continuos y que tienen una estructura de variedad diferenciable. Ok, bueno, y como dije, realmente más bien lo que nos interesa son las representaciones, porque bueno, un grupo es un conjunto, como ya vimos, que satisface con esa definición, pero en realidad es como un ente muy abstracto. Lo que queremos la representación es pues justo esta encarnación del grupo que es con la cual podemos hacer operaciones, ¿no? Es más tangible. Por ejemplo, matrices. O sea, el grupo solamente es este ente abstracto que satisface algunas propiedades, pero la representación es con lo que realmente vamos a operar. Y bueno, la representación va a ser un mapeo de elementos del grupo a operadores lineales que van a satisfacer que el elemento de identidad se mapea al operador identidad y que el producto de la representación de dos elementos pues se va a mapear directamente a la versión del producto, por ejemplo, producto de matrices, si trabajáramos con matrices. Ok, bueno, y en general las representaciones, bueno, no, realmente hay muchas, hay representación adjuntas, irreducibles, bueno, pero las adjuntas son irreducibles. Pero bueno, las irreducibles. Y la definición de una representación irreducible es una definición horrible. Básicamente dice, una representación irreducible es aquella que no es reducible. Pero vaya, quiere decir que una representación reducible la podemos, en términos de matrices, escribir en ¿cómo se dice?, diagonal por bloques. Y esos bloques van a ser las representaciones reducibles, o sea, la más chica que podemos encontrar. Ok,
Bueno, y entonces ya hablando de la física, tenemos dos tipos de simetrías importantes, que van a ser las simetrías externas o espaciotemporales, que van a ser, pues, cómo observamos nosotros a nuestro sistema, ¿no? Si nos estamos moviendo respecto al sistema o viceversa, si rotamos o qué sé yo. Y además hay otro tipo de simetrías que se llaman simetrías internas, que, bueno, no, ya no tiene que ver como con el espacio-tiempo en sí, sino transformaciones de nuestros campos en este caso. Ok, bueno, y el primer caso es en el caso de las simetrías espaciotemporales. Entonces, en el caso de las partículas, bueno, en el LHC y todos estos experimentos de partículas, estos se van a mover muy rápido, ¿no? Velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, el lenguaje de las cosas que se mueven muy rápido es el de la relatividad especial. Entonces, en la relatividad especial tenemos que el grupo de interés va a ser el llamado grupo de Lorentz, que se denomina, bueno, con SO3,1, que es el grupo, bueno, sí, es el grupo de isometrías del espacio de Minkowski, es decir, que van a satisfacer esta propiedad, ¿no? Donde esta lambda es una transformación de este grupo y eta es el tensor métrico. Y bueno, las transformaciones, si ya llevan relatividad, que se incluyen aquí son estas rotaciones espaciales, los llamados boosts o empujones en castellano. Y bueno, en realidad aquí mentí porque el grupo de isometrías en realidad es el grupo de Poincaré, que incluye estas traslaciones espaciotemporales. Pero bueno, en realidad en los libros en general solo se menciona, se habla más de este grupo en particular, ¿no? Porque bueno, es un poco más sencillo las traslaciones que las rotaciones y los empujones. Ok. Bueno, entonces, bueno, adicionalmente también tenemos un grupo de transformaciones discretas que van a formar el único subgrupo discreto de Poincaré o de Lorentz, que es el operador de paridad, la inversión temporal, el producto de y obviamente la identidad. Ok, bueno, entonces nuestro grupo va a ser un grupo de Lie, entonces los elementos lo podemos escribir algo así como un desarrollo de Taylor y una expansión de los generadores del grupo que van a ser los elementos a partir de los cuales yo puedo construir pues todos los demás elementos del grupo. Pero bueno, entonces en el caso de Lorentz tenemos los generadores que se denominan así, que pueden ser los generadores de empujones y rotaciones y van a satisfacer esta álgebra. En particular, pues los podemos reescribir así. Las rotaciones los podemos escribir como, digamos, las componentes espaciales de este tensor de aquí y el de empujones es pues las componentes, bueno, temporal igual de este tensor. Y, ok, bueno, si queremos incluir todo el grupo de Poincaré, tenemos que incluir los generadores de traslaciones que van a satisfacer este conmutador. Y bueno, y también satisfacen este conmutador con los generadores de rotaciones y empujones. Y bueno, esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá es el álgebra de Poincaré. Sí. Ok, entonces, bueno, tenemos estos generadores y que si lo reescribimos ahora en términos de estas J y K de la ecuación anterior, pues llegamos a estas nuevas ecuaciones. Pero aquí lo interesante es que podemos definir una nueva combinación de generadores que llamé aquí T izquierdo y derecho, es LR, que si, o sea, nuevamente, si usamos esta álgebra, estos van a satisfacer ahora esta álgebra de aquí y además van a conmutar entre ellos. Eso quiere decir que estos generadores los podemos separar en dos pues, conjuntos independientes uno del otro y además van a satisfacer esto de aquí, que es el álgebra de SU2. Y bueno, esto es muy útil
porque el álgebra de SU2 y estas representaciones ya las conocemos y además, sí, igual en mecánica cuántica, si recuerdan, esto va a ser pues el grupo de spin y esto tiene mucho que ver con cómo se clasifican las partículas. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque bueno, entonces yo puedo construir una representación, como ya sabemos, satisface esta álgebra de SU2 y sabemos que las matrices pues, más sencillas, sí, que satisfacen esta álgebra son las matrices de Pauli. Entonces, a partir de esto, yo puedo construir estas representaciones que se van a llamar fundamental y antifundamental, donde yo puedo hacer J y K que sean, tomen esto, bueno, sean proporcionales a estas matrices de Pauli. Bueno, tal que estos generadores izquierdos y derechos pues van a ser igual a las matrices de Pauli. Y bueno, esto es útil porque a partir de esto yo puedo construir las demás representaciones pues del grupo de Poincaré, dependiendo, y bueno, eso es útil para clasificar, como ya mencioné, las partículas, ¿no? Porque si tengo una partícula de spin 0 o un fermión de spin 1 medio, estas no van a transformar de igual forma ante el grupo de Lorentz, y es justo por eso. Entonces, cuando uno construye una teoría de campos, necesita una teoría de partículas. Los campos asociados a mis partículas pues van a transformar pues diferente dependiendo del spin, que es justo cómo se clasifican. Entonces, bueno, esta representación fundamental usualmente se denominan así, que digamos estos serían los números cuánticos asociados al operador de Casimir de estas representaciones, que es el operador de momento angular, si recuerdan, por ejemplo, de mecánica cuántica, el J3 o JZ. Y entonces así se van a denotar, ¿no? Como la 1,0 o la 0,1, o representación izquierda y derecha. Y bueno, como dije, a partir de esto se pueden construir las demás. Entonces, la representación trivial escalar, que es, por ejemplo, si yo quiero describir una partícula con spin 0, va a ser una partícula escalar, y esta va a transformar trivialmente bajo Lorentz, ¿no? Porque un escalar pues va a ser un escalar, o sea, es un número. Y esta es la representación trivial, que es básicamente mapear todo a la identidad. Y bueno, tiene dimensión 1. Luego está la representación vectorial, que quizás es la que ustedes recuerdan, que es pues estas matrices 4×4 con las cuales pues hacen todas estas transformaciones de los 4 vectores en relatividad espacial, ¿no? Y tiene dimensión 4. Luego está esta representación fundamental que ya les mencioné, de dimensión 2. Y la representación de Dirac, que básicamente es como poner la fundamental 2 veces en una matriz 4×4. Bueno, no sé si eso quedó claro, pero bueno, el chiste es que los generadores ahora quedan en términos de este conmutador, de estas matrices gamma, que son las matrices de Dirac, que quizá ya hayan escuchado. Y bueno, esta representación de Dirac y la representación fundamental son representaciones espinoriales, o sea, estos van a describir espinores, que son lo que describen nuestras partículas de spin semientero. Y bueno, esto, como dije, pues está muy relacionado con el spin, que al menos, no sé ustedes, pero bueno, yo en mecánica cuántica y antes cuando te hablan del spin, pues en realidad no queda muy claro qué es como, pues es este número que me va como a codificar estados internos, algo así. Pero bueno, al menos en este lenguaje relativista, pues tiene que ver, porque el spin va a ser justo eso, es para decirnos cómo transforman nuestras partículas ante el grupo de Lorentz y cómo se van a mezclar estos estados internos entre sí, ¿no? Porque, por ejemplo, saben que algo con spin 1 medio va a tener 2 proyecciones, pero el spin va a seguir siendo 1 medio. Pero dependiendo de cómo lo observamos, o sea, si giramos la cabeza o nos movemos, o qué sé yo, bueno, no, nos movemos no, si giramos la cabeza, pues estos estados se van a combinar, pero el spin va a seguir siendo 1 medio o 1 que también tiene 3 proyecciones. Y bueno, esto lo pueden ver de los Casimir de Poincaré, que son los operadores que pueden construir, que van a conmutar con todos los elementos del grupo,
que son que es el P cuadrada, que se llama así, P cuadrada, básicamente esto va a tener un eigenvalor que va a estar asociado con la masa cuadrado de la partícula, y este sigma cuadrado, que se llama el vector de Pauli-Lubansky, que también está, que este es donde está asociado el spin. Entonces, bueno, sí, o sea, el eigenvalor va a estar asociado a la representación y eso tiene que ver con el spin y cómo va a transformar bajo Lorentz. Entonces, no sé si eso quedó claro, más o menos. Voy a asumir que sí. Pero ok, bueno, ese es el caso, ¿no? Ese es el grupo de simetrías espaciotemporales. Y entonces, si ustedes quieren construir alguna teoría de partículas, sí, algún modelo de partículas, lo que ustedes tienen que respetar en primer lugar va a ser la invariancia de Lorentz, ¿no? Bueno, invariancia de Poincaré, porque es una simetría que se ha observado, al menos hasta ahora, que es una simetría de la naturaleza. Y entonces, si su teoría, pues, ustedes planean pues, explicar algún fenómeno relativista, pues tiene que ser un invariante de Poincaré. Y para construir eso, pues es útil saber cómo van a transformar las cosas bajo este grupo. Ok, bueno, las otras simetrías de las que les hablé son las simetrías internas, que, bueno, esta es un poco más interesante. O sea, son simetrías que están asociadas a cómo van a transformaciones de mis campos, ¿no? Porque tenemos diferentes partículas y estas partículas pues está asociado a un campo, ¿no? Que es solo una función del espacio-tiempo que me va a asignar a cada punto del espacio-tiempo alguna cantidad física. Y bueno, excitaciones de estos campos es lo que me produce partículas, por ejemplo, el campo electromagnético, pues las excitaciones asociadas es lo que conocemos como el fotón. Pero bueno, entonces yo puedo, pues digamos, en este espacio interno de mis campos hacer rotaciones o qué sé yo, y esto es algo que se llama simetrías internas. Y bueno, estas son importantes en el contexto de las interacciones y ahorita van a ver por qué. Entonces, bueno, por ejemplo, tomen aquí una densidad lagrangiana, que es la densidad de Dirac, que es lo que me describe un fermión relativista libre, es decir, que no tiene interacciones. Entonces, yo puedo hacer aquí una rotación U1, que es una fase, y esto se va a mantener invariante ante dicha transformación, ¿no? Porque aquí va a transformar con el conjugado y pues se van a cancelar. Pero bueno, entonces si decidimos, o esto se llama una transformación global, ¿no? Porque en particular este parámetro alfa de aquí, pues no va a tener ninguna dependencia de las coordenadas espaciales. Pero bueno, digamos que estamos ociosos y decimos, ok, pero ¿qué pasa si este parámetro tiene una dependencia espaciotemporal? Entonces, en ese caso ya no tenemos una invariancia porque pues si aquí ustedes hacen esta transformación, justo por esta derivada de aquí, pues van a tener un factor de parcial de alfa que ya no pueden cancelar. Entonces, esto ya no es una simetría. Si queremos recuperar esa insimetría, podemos incluir un campo vectorial que va a transformar simultáneamente, o sea, a la vez que hacemos introducimos esta fase aquí en el espinor, transformamos este campo vectorial de esta forma, recuperamos la invariancia, pero bueno, pero tenemos que incluir un nuevo término, que va a ser este término de aquí, que es justo el término de interacción y es la corriente electromagnética. Pero de esta forma ya tenemos invariancia ante transformaciones de este tipo. Y bueno, esta transformación es una llamada transformación de norma. Y bueno, esto es equivalente a que en el lagrangiano anterior promovamos la derivada común y corriente a una derivada covariante. Y entonces ya vamos a tener ese término de interacción aquí, ¿no? Porque esto combinado con esto es si sustituyeron aquí esta D mayúscula. Y bueno, esto tiene que ver con la estructura que les dije, que también va a ser un grupo de Lie, este U1, que tiene estructura de variedad diferenciable. Entonces esta es, en el sentido geométrico, esto sería algo así como su conexión en esta variedad.
Y bueno, si queremos que nuestro campo sea dinámico, o sea, pues que tenga excitaciones ah, pues tenemos que incluir un término cinético y el término cinético está así, que se llama la intensidad de campo a este F mu nu, que va a ser también como el análogo de curvatura en este caso, y se puede calcular así, ¿no? Como el conmutador de las derivadas covariantes. Pero bueno, esto tiene resultados importantes porque ya que tenemos esta invariancia, esto protege, bueno, tenemos este campo vectorial que va a tener un spin 1, campos vectoriales tienen este spin 1, y además esta simetría previene, impide que nuestro campo sea masivo. O sea, yo no puedo agregar aquí un término de masa para este porque ya no me va a respetar la simetría. Y entonces eso trae como consecuencia, bueno, esta simetría, digamos que ¿cómo se dice? Pues sí, predice las propiedades que esperamos del fotón, ¿no? Y, o sea, entonces lo que parecía como esta simplemente tarea ociosa de promover una simetría global a una simetría global, nos va a predecir las propiedades que deseamos del fotón, ¿no? De una partícula de spin 1 que no tenga masa. Y el argumento pues también funciona al revés, ¿no? Si queremos describir un fotón, o sea, un campo vectorial, pues cuando construimos la densidad, sí, el lagrangiano de esto, respetando obviamente, como ya dije, la simetría de Lorentz, pues resulta que para que este campo vectorial también sea, o sea, después de cuantizar y todo eso, para que este campo vectorial pues de verdad represente un fotón, necesitamos que transforme de esta forma y además que esta cosa de aquí pues no tenga realmente una relevancia física, es decir, solo es una redundancia, o sea, esta simetría de norma, U1, además de una simetría, es también una redundancia de la teoría, porque digamos que la teoría es más inteligente que nosotros, porque, o sea, para escribir el fotón solo necesitamos 2 grados de libertad, pero nuestra teoría tiene más grados de libertad, 4, entonces eso está asociado con esa transformación de norma. Y bueno, este lagrangiano de aquí, incluyendo este de aquí, que se llama lagrangiano de Maxwell, es la teoría de la electrodinámica cuántica, que seguro ya han escuchado, y de hecho es una de las teorías también con mayor precisión que tenemos en la física, ¿no? Esta teoría tiene, ¿cómo se dice? O sea, la predicción es hasta como si comparan la predicción teórica con el experimento, tiene una precisión como hasta del 12avo decimal, algo así. Entonces, pues es bastante impresionante. Ok, bueno, entonces este es para el caso U1, que es un grupo abeliano, ¿no? Es decir, que todos los elementos del grupo conmutan. Pero podemos generalizar la misma discusión para un grupo no abeliano, que va a ser un grupo donde los elementos no necesariamente conmutan. Y bueno, aquí pues es solo una generalización, ¿no? Vamos a tener un campo que va a transformar de esta forma, pero ahora esto va a ser una matriz que se escribe usualmente como esta exponencial, ¿no? Y estos TAs de aquí son los generadores del grupo que satisfacen pues este conmutador de aquí. Estas son constantes de estructura. Y, bueno, esto ya dije, es una representación irreducible de este grupo. ¿No? Y entonces es la misma discusión, ¿no? Introducimos un campo de norma, pero ahora va a ser matricial, que va a ser algún vector, veces una matriz, que también va a transformar de esta forma en particular. Que bueno, si se limitan al caso de uno, al caso abeliano, pues esto de aquí se reduce a la ecuación anterior, esta. No, pero bueno, en general es la misma, solo que ahora como, bueno, y también tengo una derivada covariante, pero ahora
la única, ¿cómo se dice? Es el mismo procedimiento, salvo que ahora el término cinético necesitamos tomar una traza porque esto en realidad va a ser una matriz. Entonces nuestro lagrangiano obviamente tiene que ser un número. Y bueno, la gran diferencia es que ahora si yo tengo un grupo no abeliano, voy a tener, además de este término que ya habíamos visto antes, vamos a tener este conmutador. Y esto, bueno, tiene consecuencias físicas importantes porque quiere decir que ahora los bosones asociados a esta interacción también van a interactuar entre ellos. En el caso del electromagnetismo, el fotón no interactúa consigo mismo justo porque no está este término. Pero, por ejemplo, en la cromodinámica cuántica tenemos los gluones y los gluones interactúan entre ellos justo por esa estructura. Y, ok, bueno, y este es el término cinético de ahora de este campo de norma, y este se llama lagrangiano de Yang-Mills. Y bueno, estas teorías son muy interesantes. De hecho, si quieren ganarse, no sé cuánto da el Instituto Clay por los problemas del milenio, pero si quieren ganarse, creo, $1 millón, pueden demostrar que estas teorías tienen una brecha de masa finita, sea lo que sea que signifique eso, pero bueno, eso es un dato curioso, por si alguien necesita dinero. Ok, bueno, ya como mencioné, pues justo por este término de aquí, la diferencia es que ahora sí va a haber interacciones entre las partículas asociadas a esta simetría. Y bueno, pues eso es relevante porque justo las interacciones en el modelo estándar de partículas están asociadas a estos grupos no abelianos. La cromodinámica cuántica o las interacciones fuertes pues están asociados a un grupo SU3 y bueno, este va a tener 8 generadores que van a ser los 8 gluones y las interacciones débiles están asociadas a un SU2 que va a tener 3 bosones débiles correspondientes a los 3 generadores del grupo. Ok, bueno, y entonces todo esto pues es muy útil para, bueno, es lo que se utilizó el siglo pasado para construir el modelo estándar. Que bueno, el modelo estándar es un modelo, entonces antes que nada pues se construyó justo para describir pues, lo que se observaba experimentalmente, ¿no? Pero bueno, obviamente no fue una tarea fácil. Por ejemplo, como ya dije, la invariancia de norma impide que las partículas, estas partículas mediadoras, los bosones de norma, no tengan una masa, pero bueno, los experimentos indicaban que las partículas mediadoras, en el caso de la interacción débil, sí tenían una masa finita, del orden de ahí de unos 100 gigaelectronvolts. Y bueno, este es un problema. Porque sí, el problema era pues cómo se puede conciliar esta invariancia de norma que parece importante, bueno, es importante, con el hecho de que las partículas sí tengan masa. Y bueno, la solución fue un premio Nobel, que es el de Weinberg, Glashow y Salam. Ellos propusieron este modelo de unificación electrodébil y ellos básicamente lo que hicieron fue o sea, el paper de Weinberg es como en 4 páginas, lo que hacen es, dicen, ok, el grupo de simetría va a ser este SU2 cruz U1 y eso va a tener 4 generadores, ¿no? 3 del SU2 y uno del U1. Y estos pues tienen estas partículas asociadas que son los bosones, si quieren llamarlos débiles, y el bosón de hipercarga. Entonces, esta simetría se rompe espontáneamente, que hay una diferencia, ¿no? Porque uno puede romper romper una simetría, ¿cuál es la palabra? Pues así, a fuerza bruta, explícitamente, incluyendo un término de masa, pero bueno, eso usualmente trae problemas. Pero bueno, el rompimiento espontáneo de la simetría, pues no es tan grave, porque el chiste es que tengo una teoría, el vacío de mi teoría, pero tengo una teoría que respeta esta simetría, pero el vacío de mi teoría no lo va a respetar. Y entonces, si yo hago excitaciones alrededor de este vacío, pues no voy a tener esa simetría explícita ahí, pero la puedo recuperar si me alejo de ahí. Entonces esto se logró por el mecanismo de Higgs, que no les voy a explicar aquí con detalles. Bueno, se logra a través del mecanismo de Higgs. Yo incluyo un campo de Higgs, que es un doblete de SU2, que lo puedo yo escribir así alrededor del vacío.
Y como ya dije, esto no va a preservar la simetría, pero esto me va a generar los términos de masa de estas partículas. Y en realidad lo que se hace aquí es solo como un reacomodo de los grados de libertad de la teoría, que es, o sea, yo incluyo este doblete de campos que van a ser campos complejos, entonces a cada uno tengo 2 grados de libertad, entonces tengo 4 aquí. Tengo 4 de los, tengo 4 vectores, no son masivos, entonces tienen 2 grados de libertad cada uno. Y bueno, el chiste solo es un reacomodo de aquí, ¿no? Porque los grados de libertad extra que de este campo escalar, o sea, cuando yo hago perturbaciones, solo me va a quedar uno asociado a este escalar, que va a ser la partícula de Higgs, que seguro todos conocen. Y los demás, pues van a ser, digamos, absorbidos por estos vectores, que ahora, pues van a tener, los masivos van a tener 3 grados de libertad, pero el fotón no va a tener 1. Digo, solo va a tener 2, perdón. Y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, este vacío pues no me va a respetar esta simetría, pero voy a tener una combinación de generadores que el vacío sí va a respetar. O sea, si yo le aplico este operador sobre el vacío, pues va a seguir dando un 0. Y este operador es el operador de carga eléctrica, que se escribe como una combinación de este T3 de SU2 y el operador de hipercarga, que se llama. Y entonces esto me va a generar un grupo que sobrevive a este rompimiento, que es el grupo 1 del electromagnetismo. Entonces yo tengo este grupo de aquí, que rompo vía mecanismo de Higgs al U1 del electromagnetismo. Y bueno, las consecuencias ya vimos, ¿no? Es que vamos a tener ahora ya bosones, estas partículas masivas, el W y el Z, y el fotón va a quedar, va a permanecer como una partícula sin masa. Ok, bueno, y luego por otro lado está la última interacción que faltaría. Bueno, aquí se me olvidó mencionar, ¿no? Que entonces aquí se unificó, es lo que se conoce como la unificación electrodébil, que es unificación en el sentido de que, pues, usando este grupo de aquí, yo puedo explicar el origen del electromagnetismo y estas interacciones débiles, ¿no? Mediadas por partículas masivas. Ups. Ok, bueno, entonces la interacción que faltaba, de aquí nos voy a mencionar mucho, es la cromodinámica cuántica, que son las interacciones nucleares fuertes, si usamos el argot antiguo. Y bueno, esto está asociado a un SU3. Las matrices, que es digamos como el análogo de las matrices de Pauli de SU2, pues, se llaman las matrices de Gell-Mann. Y la carga asociada, o sea, al electromagnetismo, pues es la carga eléctrica, aquí se llama color. Y bueno, es una simetría exacta en el sentido de que no está rota como el SU2 cruz 1 que ya les mostré, o al menos eso sospechamos, ¿no? Porque no se ha observado algo. Y bueno, hay preguntas todavía abiertas en este sentido porque o sea, la cromodinámica es un asunto muy difícil, justo porque tiene un fenómeno que se llama se me fue la palabra. Se me fue. Bueno, el chiste es que a bajas energías no se puede hacer teoría de perturbaciones, que es lo que sabe hacer básicamente todos los físicos. Entonces es muy difícil hacer cálculos aquí. Pero bueno, al menos usando como esta construcción de SU3, pues se pueden, igual tiene predicciones muy útiles. Por ejemplo, tienen los bariones y mesones, que son partículas hadrónicas, o sea, con interacción fuerte. Y estos pues son estados ligados de quarks, de 3 quarks en el caso de los bariones y en el caso de los mesones un quark antiquark. Entonces, o sea, cada un quark va a transformar bajo una representación 3 de SU3 se llama. Entonces, si para cada uno de estos, bueno, en el caso de los mesones, van a tener un 3 barra por la antipartícula. Y bueno, esto
se traduce en algo así, ¿no? O sea, tengo este producto de representaciones, voy a decir, dar una representación 8-dimensional más una 1-dimensional. Y bueno, así es como se clasifican los variones, digo los hadrones. No sé si han visto el octete de mesones. Y bueno, en el caso de la 3 de aquí, pues esto me da un 10, 8. Y bueno, esto, como dije, pues tiene que ver con la clasificación de todas estas partículas. Sí, que va a ser el octete de mesones o el 10 de variones, cosas así, que no sé si han visto, ¿no? El 10 es algo así, que están aquí variones delta y aquí al final hay un omega, no recuerdo cómo va ahí. Pero bueno, todo eso viene de usar SU3 como el grupo de simetría y funciona. Entonces por eso se sospecha con 95%, yo diría de 98% de seguridad que pues es la simetría, ¿no? Es el grupo que describe esas interacciones. Bueno, entonces el modelo estándar pues es esto, va a ser este SU3 cruz SU2 L que se llama izquierdo. Si quieren, después les digo por qué, y el U1 de hipercarga. Y bueno, así se puede clasificar las partículas elementales, ¿no? Vamos a tener los quarks que van a tener carga de color y van a ser dobletes de SU2 y van a tener cierta hipercarga. Entonces yo los puedo, y los leptones, ¿no? Como el electrón, muón, lo que sea, que van a ser solo dobletes de SU2 y sin carga de color. Y bueno, así es como se puede clasificar bajo estas representaciones. Y bueno, estos números de aquí están escogidos hacia mano para pues obtener las cargas eléctricas que se observan. Pero bueno, el chiste es que así se puede clasificar. Pero bueno, justo un problema, bueno, sí, un problema digamos es que como ya mencioné, todos estos números son escogidos a mano para explicar lo que se observa. Realmente no hay una razón así teórica de por qué esta hipercarga o la carga eléctrica tenga los valores enteros o fraccionales que se observan. Porque el grupo de simetría es un 1, entonces digamos que los eigenvalores asociados a esos operadores forman un continuo, entonces no hay una razón para que sean estos valores discretos. Pero en el caso de grupos no abelianos, tengo a estos eigenvalores con valores enteros, o al menos fraccionarios, no estoy seguro. Pero y entonces es como es una motivación para estas llamadas teorías de gran unificación, GUTS en inglés. Y bueno, ya rápidamente, el chiste es que pongamos todo este grupo del modelo estándar en algún grupo más grande y este grupo tiene que satisfacer que tiene que tener rango mayor o igual a 4 y representaciones complejas. Esto es porque no transforman igual, digamos, las partículas y antipartículas en el modelo estándar. Y bueno, la posibilidad más sencilla era el SU5. Y bueno, el SU5 lo podemos descomponer, digamos, de esta forma, que va a incluir entonces estas representaciones de quarks y de leptones. Entonces, pues eso es muy útil porque entonces yo puedo incluir todos mis quarks y leptones en un solo multiplete que transforman de esta forma, ¿no? Pero bueno, obviamente tiene sus detalles porque ahora, como es un grupo más grande, voy a tener muchísimos más bosones de norma que igual que van a transformar en esta representación adjunta de 24 dimensiones. Pero bueno, la puedo descomponer así y obtener los gluones que tenemos, los vectores de SU2 y el bosón de hipercarga, pero tenemos un montón de partículas nuevas. Pero, bueno, y igualmente tenemos que construir un operador de carga que va a ser combinación lineal de operadores diagonales en este grupo. Pero bueno, el chiste es que de esta forma uno puede explicar por qué la carga eléctrica tiene los valores que tienen, ¿no? Al menos desde el punto de vista teórico. Porque pues ahora la hipercarga pues, va a estar asociada a un generador de un grupo no abeliano, pero como pero va a ser diagonal, va a conmutar con los demás y va a preservar el vacío. Porque nuevamente, si queremos, o sea, tenemos este grupo que tenemos que romper en el modelo estándar, que a su vez se tiene que romper en lo que se observa, electromagnetismo y color. Entonces necesitamos bueno, realmente solo se necesitan dos mecanismos, bueno, un mecanismo de Higgs, pero separado en dos. Entonces necesitamos, aquí debería ser 24, perdón.
dos Higgses que van a romper de forma análoga, un poco más complicado, obviamente, el grupo, en el grupo de este SU3 cruz SU2 cruz 1 y finalmente en SU3 de color cruz 1 de electromagnetismo. Y bueno, esto me va a generar dos escalas de energía, que va a ser esta escala de gran unificación, donde se ocurre este primer rompimiento, y esta escala electrodébil, que es en el LHC o lo que sea, que se observa este rompimiento, que es finalmente lo que obtenemos en la naturaleza. Y bueno, pues eso está bonito en el aspecto matemático y teórico, porque entonces podemos como juntar todas estas partículas, digamos, en un mismo multiplete de un solo grupo. Y bueno, tiene consecuencias como que los acoplamientos de mi teoría, o sea, las interacciones, la fuerza, sí, la magnitud de la interacción, pues va a sufrir una unificación porque van a tener un origen común. Pero bueno, vamos a tener más partículas, que bueno, estas partículas van a ser muy pesadas, entonces realmente no se observarían. Tenemos más Higgses, más grados de libertad en ese sentido. Y bueno, un problema que traen este tipo de teorías de gran unificación es que, como dije, tenemos quarks y leptones en un mismo multiplete, entonces eso trae problemas con conservación de número bariónico y número leptónico, y eso es malo en cuestiones del decaimiento del protón, porque el protón tenemos que es una partícula estable, porque en el modelo estándar el número bariónico es una simetría global que está ahí, pero en estas teorías no necesariamente. Y bueno, eso es malo porque pues, si el protón decayera, pues el universo como tal, la vida y eso pues correría peligro, ¿no? Porque pues, todos estamos formados de protones. Si el protón no es estable, ¿sí ven el problema? Okay. Pero bueno, entonces con esta teoría podemos predecir una vida media del protón. Y bueno, estos experimentos, descartan este tipo de teorías, ¿no? Porque la vida media del protón, al menos de los experimentos, es del orden de la edad del universo, y estas teorías predicen algo un poco más corto. Pero bueno, todavía hay más candidatos, hay grupos más grandes como el SO10, este modelo de Patti-Salam, que creo que también está descartado, pero hay grupos como estos grupos excepcionales, el E6, E8, qué sé yo, o productos más exóticos, digamos. ¿No? Y entonces, bueno, ya para terminar, pues ya vimos, ¿no?, que estas teorías internas y externas pues son muy importantes si queremos construir, si queremos construir un modelo que sea invariante de Lorentz, pues obviamente un modelo relativista tiene que ser invariante de Lorentz. Y bueno, también pues en cuestiones de interacciones y todo eso pues es muy importante. Como ya vimos también, el spin ahora ya cobra sentido en cuestión de cómo van a transformar mis campos asociados a mis partículas respecto al grupo de Lorentz. Y bueno, también cómo esto permitió la construcción del modelo estándar y cómo se puede ir más allá e intentar obtener un origen común de todo esto en estas teorías de gran unificación. Pero bueno, eso era solo una aplicación porque se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, la supersimetría, que es una extensión del grupo de Poincaré, que tiene pues, consecuencias pues, bastante importantes, ¿no? Que más partículas supersimétricas. También en cuestiones de simetría del sabor, que es, por ejemplo, o sea, la gran unificación igual no explica por qué tenemos copias o sea, el electrón, está el muón y el tau, que solo son copias del electrón pero más pesadas, y eso nos explica por qué, ¿no? Y bueno, estas simetrías podrían ser, en cuerdas también todo esto es muy útil y pues hay más aplicaciones. Y bueno, eso ya sería todo de mi parte. Espero haya quedado claro. ¿Hay preguntas para el expositor? ¿Qué denotaba la C en SU3? ¿Perdón? La C que tenías en SU3. Color. Solo es para color, de carga de color. Sí, izquierdo.
Sí, los subíndices es por... sí, es color y en el caso electrodébil, pues digo, en el caso del SU2 débil, es porque el modelo estándar es una teoría quiral. Si recuerdan, cuando dije del grupo de Lorentz estaba esta representación izquierda y derecha, ¿no? Entonces, esto va, un fermión que transforme bajo este va a ser un fermión izquierdo y un fermión que transforme bajo este va a ser un fermión derecho. Y resulta que en el modelo estándar es una teoría quiral en el sentido de que estas cosas pues no se comportan igual, porque las interacciones débiles solo van a importar para estas partículas y en este caso no hay. Entonces, si no sé si vieron, había como quarks izquierdos y había quarks derechos. Entonces estos no sienten la interacción débil y por eso es el subíndice izquierdo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, volvemos a agradecer al expositor. Y les vamos a entregar un pequeño souvenir de la Gracias. Aquelarre. Y bueno, también el público puede ganarse una libreta. Así que tenemos al expositor que haga una pregunta para el público. Ok, deja pienso en algo. ¿Solo una? Ok, bueno, ¿por qué alguien entendió por qué en las teorías de gran unificación, por qué sí está explicado que, por qué sí se entiende que la carga eléctrica tenga estos valores enteros o fraccionales? ¿Está difícil? ¿O se las cambio? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Eh? Igual puedes preguntar otra cosa. Ok, bueno, ¿alguien podría explicar qué es el spin en este contexto? Pues al menos lo que entiendo por spin es otro delimitado de esto que identifica las partículas. Justamente si tienes dos partículas con los mismos números cuánticos, pero spin diferente, entonces tienes dos estados distintos. Entonces, Ajá. Bueno, o sea, es la misma partícula, pero con estados internos distintos. sí, no es fuera de libertad de las partículas, sino con interno, pero que es grado de libertad. Ajá, pero por ejemplo, y bueno, pero y en el grupo en el contexto del grupo de Lorentz, ¿cuál era la relación? No sé si llegaste a esa parte. Porque creo que sí llegaste tarde, ¿no? Pues no sé. Cuenta. Y pues los invitamos a platicar aquí afuera con un cafecito y nos vemos en 15 minutos para la siguiente charla de Iván Hernández Pizarra sobre por qué la geometría y la álgebra